Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión sobre la justicia lingüística. No hay revolución sin traducción. Soy Kate y quisiera agradecerles a los organizadores de esta conferencia. Gracias por incluir este tema, un tema sumamente importante, pero un tema a veces marginalizado. Estamos aquí en el día de hoy para hablar de por qué es importante, por qué es un tema importante y, y bueno, me presento, yo soy Kate, soy de Coati, un colectivo que trabaja con tecnologías alternativas de interpretación, y tenemos a Isa que hablará después de mí. Ella trabajaba para el Secretariado Internacional de la Vía Campesina y Isa organizaba eventos, y luego tenemos también a Lucía. Y bueno, el título es Justicia lingüística, no hay revolución sin traducción. Y bueno, Lucía es intérprete de conferencias profesional y también es voluntaria en muchos eventos eh, de la Vía Campesina. Las tres nos conocimos trabajando sobre los temas de lenguas en Vía Campesina. Para las personas que no conocen la organización, la Vía Campesina es una red de organizaciones campesinas. Isa puede hablar más al respecto. Organizan dos conferencias anuales, tienen una conferencia grande cada 4 años y luego una conferencia eh, que reúne a distintas organizaciones campesinas, coordinan sus luchas para los campesinos, las campesinas y los campesinos en el mundo. Estas conferencias se celebran en distintos continentes y distintos países, y eh, hay varios desafíos en cuanto a la organización desde la base. Muchas organizaciones internacionales se celebran en las lenguas más internacionales, digamos, inglés, francés y español, por ejemplo. Muchas personas hablan estas lenguas porque tienen historias largas y duras, durísimas de colonización, y estas lenguas fueron impuestas sobre los pueblos del mundo, pero no todo el mundo habla estas lenguas coloniales, y las personas que vienen de culturas menos dominantes muchas veces se ven excluidas de este tipo de reunión, de organización. Muchas veces las personas son un poco reacias a la hora de expresarse. eh, a, a lo mejor no saben si no pueden expresarse bien, y a veces les da miedo el hecho de que no pueden entender todo, y esto limita la participación porque a veces los ponentes hablan demasiado rápido, se pierde información, a veces hay un retraso en la interpretación. Entonces las personas que no son eh, nativos de estas lenguas, pues estas personas se ven desfavorecidas y muchas veces dominan las personas que son nativas, sobre todo los anglófonos, que han dominado la historia y siguen dominando los espacios de organización que tenemos. Cuando se habla una única lengua en una reunión, entonces, por ejemplo, todo el mundo habla inglés en una reunión, pues la manera en que hablas también tiene sus dinámicas de poder. Yo soy del Reino Unido, y en el Reino Unido los acentos distinguen a las personas en cuanto a su clase social, y muchas veces se usan términos y se usan
palabras para excluir a personas. Tomamos decisiones políticas con las palabras que usamos. Algunas lenguas como francés y español tienen un elemento fuerte del género, el masculino y el femenino, y luego eh, a, a veces hay lenguas, hay debates interesantes, por ejemplo, el uso de la palabra peasant o campesino. Ha habido una lucha durante muchos años sobre esta palabra, sobre todo en inglés, y todo esto hace que las lenguas reflejan el poder. Y si creemos en la organización de campesinos desde la base, pues estamos comprometidos con el trabajo a través de estas barreras lingüísticas y es una lucha política, ampliar nuestro espacio, ampliar los espacios y hacer que las personas que normalmente no pueden participar, sí pueden participar. Entonces, como decía, Isa, Lucía y yo nos hemos conocido a través de esta lucha. eh, Nos conocemos desde hace unos 15 años y podemos hablar de todo lo que hemos aprendido. Isa va a empezar explicando por qué el tema de la lengua ha sido importante en Vía Campesina. Buenas tardes, gracias a Kate y gracias por prestar atención a este tema. Es un tema sumamente importante, pero a veces se pierde de vista o a veces no se incluye como tema en el orden del día. Y cuando hablamos de organizaciones y movimientos internacionales, sí que es un tema de gran importancia. Entonces voy a contarles un poco mi experiencia en Vía Campesina, pero actualmente ya no trabajo para Vía Campesina. Yo empecé como organizadora, yo me encargaba de la comunicación para el movimiento campesino en 2005 y mis primeros días de trabajo fueron en Hong Kong y los campesinos organizaban un evento en contra de la OMC, una protesta. Hubo una manifestación de miles de campesinos en la calle y vinieron también campesinos de todo el mundo, de África, de Latinoamérica, de Europa. Entonces eh, fue un gran desafío de organización, pero también de comunicación. En ese periodo no teníamos medios sociales, solo teníamos los correos electrónicos y los medios tradicionales y convencionales. Y los medios decían que éramos unos terroristas que querían invadir Hong Kong. Entonces fue sumamente importante contar con nuestro propio canal de comunicación y queríamos explicar al mundo por qué estábamos ahí y por qué los campesinos se, se ven marginalizados en un sistema mundial de comercio como la OMC. Entonces tuvimos que improvisar el sistema de comunicación. Teníamos un sitio web que no funcionaba muy bien y teníamos una lista de correos electrónicos. em, estuvimos ocupando una pequeña oficina y la policía vino todos los días, entonces no tenía sentido no teníamos tiempo para traducir, estábamos corriendo, teníamos que escapar, entonces no pudimos traducir nada, teníamos siempre la policía detrás. Pero bueno, sí que queríamos explicar qué es lo que hacíamos, entonces teníamos algunos traductores voluntarios y los incluimos en una lista de correos, algunos traductores en Madrid, otros en Nueva York, otros en Brasil o donde sea, y teníamos estos nombres y creamos una lista de correos. No podíamos gestionar conversaciones bilaterales y luego al final del día enviábamos un testimonio o una anécdota y luego durante la noche nos enviaban
el artículo traducido. Al principio fue un pequeño, muy pequeño, pero luego iba creciendo y aceptábamos a todo el mundo en esta lista de correos y fue una cosa mágica, porque si necesitamos una traducción de coreano a mandarín, pues a lo mejor alguien decía, sí, yo lo puedo hacer. Era increíble y teníamos que producir material, a veces no de eh, altísima calidad, pero pudimos informar a la gente y podíamos explicar por qué estábamos ahí, porque si no puede parecer que es solo caos, que no tiene sentido nuestra presencia. Y quiero insistir en el trabajo de traducciones y comunicaciones. Es la única manera de monitorear, controlar nuestro lenguaje. Es la única manera de dar seguimiento, de entender qué es el mensaje que estamos dando. Entonces, después de, bueno, muchos campesinos acabaron en la cárcel y volvimos a casa y muchos nos dimos cuenta, muchos del movimiento nos dimos cuenta de que con una buena red de traductores podíamos avanzar mucho mejor. Entonces, la primera cosa que hicimos fue consolidar este grupo de traductores. Y si ustedes participan en la organización, si ustedes organizan, pues les animo, les insto a trabajar con eh, traductores e intérpretes como individuos, porque como organizadora puede ser difícil tener un contacto con todo el mundo. Y a veces las personas se autoorganizan. Es mejor no decir tú haz esto, es mucho mejor que eso es tener a voluntarios. Entonces las personas se ofrecen voluntarios para trabajar y así no te sientes sola en casa y no dices no, la respuesta nunca es no, es solo que si yo le pregunto a Lucía, por ejemplo, Lucía, ¿puedes traducir esto? Y ella me dice que no, porque no tiene tiempo o lo que sea. Entonces, en vez de trabajar de esa manera, trabajamos con voluntarios. Todo este trabajo se hacía de manera voluntaria. Los campesinos estaban en la calle de manera voluntaria. Algunas personas eran profesionales. Otras personas no, algunos eran traductores profesionales y otros no, pero hubo un buen flujo y creo que ahora tenemos 200 voluntarios que traducen em, eh, cada día tantos artículos de la vía campesina y la red no podría funcionar sin esta red de voluntarios. Entonces, cuando hablo de traductores, estoy hablando de la traducción escrita. Entonces, artículos, declaraciones de prensa, em, material escrito, textos, pero luego tuvimos que organizar la traducción en directo. Em, Teníamos que organizar la interpretación y eso es lo que está sucediendo ahora. Hay alguien que me escucha y que interpreta hacia francés y otra persona que interpreta hacia español. Es otra cosa que tuvimos que organizar. Es muy difícil a nivel técnico organizar equipos de intérpretes. A veces decimos, bueno, son 4 lenguas, entonces adelante, y contratábamos a voluntarios que querían viajar y luego nos dimos cuenta de que esta persona no sabía hablar bien la lengua o no entendía bien la lengua de la reunión. Entonces hay muchos desafíos técnicos a la hora de organizar a intérpretes. Hay muchas limitaciones y no nos damos cuenta de estas cosas a veces. Yo personalmente no soy intérprete y no entendía que los intérpretes tenían que hacer una pausa después de 20 o 30 minutos. Y no es que es simplemente que la calidad de la interpretación se reduce y físicamente no es posible interpretar
o varias horas seguidas y pensamos como organizadores que pueden trabajar 12 horas al día como nosotros. Entonces, fue un proceso de aprendizaje. Entonces, Kate, Lucía y otras personas me explicaron cuál es la realidad de contar con distintas lenguas en una reunión. Entonces, organizamos eventos y Kate ha explicado que hubo 2 conferencias principales. Hay una conferencia cada 2 años y luego hay distintos eventos, talleres, movilizaciones, y hemos tenido que organizar esto de manera continua. Hemos experimentado, probamos una cosa y luego otra, y Vía Campesina trabajaba con voluntarios que eran activistas al principio, y para estas personas era importante dar su propia opinión. Entonces decía, esta señora de India dice tal cosa, pero no estoy de acuerdo y ustedes no deberían hacer esto. Entonces una, fue muy difícil a nivel político. Es difícil organizar una voz política para distintas personas con distintas realidades. Entonces, con esta experiencia difícil, bueno, ha sido una experiencia difícil, pero luego pasamos a trabajar con profesionales, pero era tan costoso, muchas veces no entendían, no estaban disponibles o no seguían los temas de cerca y, y luego hemos hecho cambios y ahora creo que Kate y Lucía pueden explicar en qué consiste ser activista y al mismo tiempo profesional. Hemos tenido que trabajar con nuestros grupos, hemos tenido que formar nuestros propios grupos. Si es un servicio gratuito, eso no quiere decir que podemos tratar mal a las personas. Por lo tanto, hemos tenido que decir, es un grupo de intérpretes que nos apoya, es una aportación política al movimiento. Y lo único que podemos, o lo mejor que podemos hacer para apoyarles es respetar las limitaciones. Entonces, por ejemplo, no deberíamos hablar demasiado rápido, hay que hacer pausas y no pueden trabajar en la pausa. No puede ser que, bueno, me estoy lavando los dientes. Bueno, dile a tal persona que tiene que hacer esto. Entonces tuvimos que aprender muchas cosas. A veces ah, nos aprovechábamos de los servicios de los intérpretes. Espero que Kate y Lucía expliquen ahora la manera en que los intérpretes se organizan. Entonces fue una, es un apoyo al movimiento campesino. Entonces nuestro compromiso desde el secretariado, formaba parte del secretariado y el desafío fue organizar traducción e interpretación en 3 lenguas y fue un gran desafío tener toda la información en inglés, francés y español y muchas veces no quería dejar entrar otras lenguas, parecía que todo iba a explotar y, y bueno, por eso hemos eh, a lo largo de los años ha habido un impulso a favor de más lenguas. Y ahora el movimiento tiene la capacidad de organizar conferencias enormes con 600 personas y 30 lenguas, por ejemplo. Em, entonces, acabo aquí y paso la palabra a Lucía. Bueno, como decía eh, Kate e Isabel, eran conferencias muy profesionales y teníamos eh, propo- eh,
teníamos cabinas físicas y pagábamos todos los servicios profesionales y fue bastante cómodo como intérprete, pero esto fue posible únicamente para las lenguas mayoritarias, inglés, francés y español. Y luego, bueno, a veces llegábamos a un lugar concreto como Mali y teníamos que ofrecer interpretación hacia Ambara porque esa fue la lengua local y nos dimos cuenta de que queremos ser inclusivos, pero eh, solo podíamos ofrecer interpretación muy limitada. Hubo movimientos de todo el mundo que enviaban delegados a las reuniones y estos delegados no hablaban estas lenguas. em, y había un miembro de personal que tenía que trabajar como intérprete y este miembro de personal tenía que trabajar em, haciendo todo tipo de tareas administrativas y al mismo tiempo tenía que trabajar como delegado es- sin parar. Y como decía Isabel, se puede fundir el cerebro de un intérprete a veces. Y las personas se entendían más o menos. Pero lo que vimos es que los intérpretes de, por ejemplo, de coreano o algún idioma que no era el idioma mayoritario, trabajaban de otra forma, en otra dinámica, ya que sus intérpretes no eran intérpretes oficiales. Por ejemplo, las personas no hablaban con toda la sala y entonces la gente escuchaba a la intérprete, sino que lo susurraban al oído del intérprete o la intérprete y entonces a partir de allí donde se comunicaba. Así que nunca se escuchaba la voz del orador principal. Para nosotros esto fue muy simbólico, muy importante. Y esto ocurrió incluso también para los líderes en el movimiento, así que decidimos que tuvimos que hacer algo y empezamos por mejorar las condiciones de trabajo de los intérpretes, por razones humanas simplemente. Empezamos a pedir a las delegaciones que enviaran más de un intérprete y además intérpretes dedicados, no un empleado que tuviera otro trabajo además, sino que alguien que fuera simplemente intérprete durante todo el tiempo. Y también se pedía gente con experiencia en interpretación. No era obligatorio, pero esto ayudaba. También les pedimos sus datos de contacto para poder involucrarles en el equipo y también darles tecnología inalámbrico si no lo tenían. Y esto parece algo poco importante, pero no lo es, porque si tienes el equipo adecuado para el delegado, vas a hacer un trabajo miles veces mejor si puedes escuchar todo bien y si no tienes que susurrar todo el rato, porque esto es muy incómodo, porque tienes que estar físicamente al lado de tu cliente, por así decirlo, y todo el rato, y esto te limita. Todo esto ha ido mejorando las condiciones de trabajo. Y otra cosa que es que a la hora de empezar a trabajar así, los intérpretes, fueran profesionales o no, se volvieron intérpretes reales, no eran empleados actuando como intérpretes y cambió la dinámica y estas personas cuyas voces nunca habíamos escuchado empezaron a hablar con la sala y permitir que los intérpretes les interpretaran y esto realmente introdujo un cambio en la forma de participar en las reuniones. Hablaron más a menudo porque vieron que era más fácil hacerlo. Se volvió muy normal, no se sentían culpables por intervenir con su idioma minoritario. Y esto fue un cambio para ellos muy importante desde mi punto de vista. Y no sé, también su mensaje se entendía muchísimo mejor porque los intérpretes no estaban tan cansados, había dos de ellos, tenían la tecnología adecuada. Así que, bueno, lo ideal sería tener 30 cabinas con 30 idiomas, pero obviamente no es posible. Y teníamos que, si tuviéramos que esperar a que se pudiera hacer esto,
no podríamos hacer nunca nada. Así que ha sido un poco de compromiso, siempre se tiene que negociar. Por ejemplo, si hay una cabina libre, vamos a buscar un intérprete de ese idioma para ir a trabajar allí. Entonces, sí que requiere mucho trabajo, mucho cuidado, pero lo que hacemos tiene mucho que ver con el cuidado y si ya dejamos de cuidar, no merece la pena ya hacer este trabajo, es mi opinión. Esto es lo que quería decir sobre los idiomas minoritarios y también me han pedido hablar sobre cómo hacemos un equilibrio entre el trabajo con intérpretes profesionales y no profesionales. Y qué significa ser intérprete voluntario como profesional. Porque yo soy ahora intérprete profesional, pero antes no lo era. Tenía 24 años cuando empecé con la vía campesina, había ya graduado en traducción e interpretación y realmente no quería ser intérprete porque me parecían personas muy arrogantes que solo les interesaba el dinero y poco más y no veía lo que era lo atractivo de ser intérprete. Sí que es divertido ser intérprete, pero no vi nada allí para mí, nada que a mí me atraía. Cuando en 2007 me pidieron ir a Ñelení, al foro Ñelení, para trabajar con la vía campesina, vi que realmente fue posible ayudar a las personas a comunicarse y es obvio que eso es lo que se hace como intérprete, pero para mí en ese momento no fue tan obvio hasta entonces y fueron los mensajes que escuché y lo que se transmitía. Eso me hizo ver que esto realmente era algo que yo quería hacer, que yo quería trabajar en esto. Cuando empecé a trabajar con la vía campesina, vi que más o menos era una intérprete profesional, porque había gente allí que ni siquiera había estudiado traducción como le había hecho yo. Pero también observé que muchas personas que empezaron a ser intérpretes porque eran activistas y hablaban varios idiomas, tenían muchas habilidades que como un intérprete profesional no se tenía, porque conocían bien el tema, conocían políticamente lo que realmente estaba en peligro. Había muchos aspectos del movimiento que ellos conocían muchísimo mejor que los intérpretes. Y a través de muchas conferencias he visto que a veces trabajamos más con activistas y otras veces más con intérpretes profesionales. Y al final hemos visto que hacer un resumen de los dos aspectos y combinar a los dos tipos de intérprete es la mejor solución. Porque, como dijo Isabel, la sala de los intérpretes es donde hay que estar, porque forman un colectivo algo extraño, algo informal. Y los intérpretes hablan mucho, como podéis ver, yo hablo muy rápido. Y a menudo comparten experiencias, intercambian historias y para mí fue un gran cambio trabajar con personas de diferentes contextos que me podían explicar tantas cosas y por qué tenía que usar esta palabra y no otra. Y me explicaron muchos trucos para la interpretación, que como intérprete ya se tiene como algo muy natural, pero quizás no es tan natural para alguien que no trabaja como intérprete profesional. Así que hay mucho potencial para formar un equipo formado de ambos tipos de intérpretes. Y también quería decir que como intérprete profesional, para mí ha sido absolutamente esencial encontrarme con la vía campesina por el camino. Primero porque si no, no hubiera sido intérprete. Y también cuando ya me acostumbré a trabajar en contextos tan difíciles y mereció tanto la pena, creo que realmente me ha dado otra vida como intérprete. Recuerdo que llegué a Hokkaido para una reunión de G8 y
me había perdido un avión en Osaka o un sitio así. No fue por mi culpa, absolutamente no fue mi culpa, pero con todo ese estrés del viaje, cuando llegué al aeropuerto no había nadie allí, porque, claro, mi vuelo tenía que llegar hace 2 días antes. Y llegué y vi un cartel de la Vía Campesina, así que me acerqué allí y me dijeron que teníamos que quedarnos en el aeropuerto quizás toda la noche porque habían retenido porque a los coreanos no les habían permitido entrar al país porque parecía que iban a causar problemas durante las manifestaciones, durante esta cumbre de G8. Y me pareció tan loco. En ese momento realmente estaba flipando. Entonces pensé en quedarme allí y manifestar hasta que permitieron entrar a los coreanos, que al final nunca les permitieron entrar, tuvieron que volver, así que muy mal por los japoneses. Pero después de todo eso, después de ir a interpretar al día siguiente sin haber dormido, realmente soy bastante resiliente en cuanto a condiciones de trabajo. Cada vez que sé que hay tantas cosas importantes y cuando quizás las condiciones sean difíciles, sé que lo puedo hacer. Y esto no es algo muy obvio para muchos intérpretes. Tengo que decir esto de manera muy clara porque a muchos intérpretes no les gusta trabajar así. Fue muy enriquecedor para mí y para poder trabajar también con los movimientos sociales. Así que muchas gracias. Yo llegué a la interpretación con la Vía Campesina. No fui intérprete, no había estudiado traducción ni interpretación. Fue anarquista y activista medioambiental, hablaba inglés y español y acabé a menudo como voluntaria para ayudar a los que no entendían lo que estaba ocurriendo durante las reuniones. Ayudaba como intérprete y fui voluntaria para la Vía Campesina, ni siquiera me acuerdo cuándo exactamente, como un sustituto en una situación de emergencia. Me necesitaban de inmediato. Me llamaron para ayudar en una reunión y tenía 2 días de aviso. En 2008 acabé coordinando el equipo de intérpretes para un gran congreso internacional en Mozambique en la quinta reunión de la Vía Campesina y como parte de ello pasé mucho tiempo hablando con Isa y con más personas de la Vía Campesina sobre los temas políticos que mencionó Lucía, con activistas como yo, con opiniones bastante fuertes y cómo actuábamos como intérpretes y la importancia de la imparcialidad y la importancia de dejar de lado nuestras creencias políticas porque las personas para las que estás facilitando la comunicación tienen el derecho de tomar sus propias decisiones y comunicarse de manera directamente sin las opiniones de la persona que está en medio, la intérprete o el intérprete. Y una cosa que hicimos fue configurar y organizar otro colectivo político que podría trabajar como un aliado de la Vía Campesina y otros movimientos con los que trabajábamos, sin decir que éramos parte de ese movimiento o sin que las personas pensaban que podríamos tener un derecho a influenciar las decisiones políticas. En la Vía Campesina está más claro porque en la Vía Campesina se sabe que es un movimiento de campesinos creado por campesinos y es para los campesinos. Así que intérpretes como yo no somos agricultores. Nací en la ciudad, no sé cómo hacer nada de jardinería. Yo no tengo ningún derecho de tener ninguna influencia en estos espacios. Y ya que habíamos establecido este otro colectivo político que estaba trabajando específicamente en el tema de idioma, es algo que hablábamos mucho, cómo
interpretación y el idioma podrían facilitar la participación. Y a la hora que esta interpretación ya se volvió algo más establecido en estos procesos políticos, se tornó muy claro que la tecnología era un factor limitante. La tecnología para la interpretación es muy caro, es un cargo enorme en los recursos financieros. Teníamos que limitar el número de idiomas que se interpretaba porque cuesta tanto dinero. Y también nos dimos cuenta de que las decisiones que tomábamos en cuanto a la tecnología eran políticas. No hay nada que sea puramente tecnológico como decisión. Si tienes los recursos para poder pagar por estos servicios, si les pagas a una empresa para poder ofrecerte esta tecnología, es algo puntual. Y otra alternativa mejor podría ser invertir en las personas y en el equipo y en la capacidad del movimiento de miras al futuro. Y algo que también observamos es cómo se configura la tecnología y la interpretación, cómo esto tiene un impacto en la naturaleza de una reunión y los impactos políticos. Y cuando se está trabajando con muchos idiomas a la vez, hay mucho que creemos que pensamos sobre la inclusividad y la participación que trabajan de otra forma. Por ejemplo, me olvidé mencionar en la presentación que mi idioma nativo es el inglés, pero el idioma nativo de Lucía es español y el de Isabel es francés. Y sí que pensamos hacer este taller en los 3 idiomas para remarcar sobre cómo cada uno debería de poder expresarse. Bueno, no simplemente eso, sino que también yo misma me sentiría más cómoda hablando en español, en mi idioma nativo. Pero sí que hay limitaciones técnicas y también limitaciones en cuanto a la participación de los participantes y por eso la interpretación es mucho más fácil configurar en una sesión plenaria con solo algunas personas hablando en varios idiomas desde el escenario y varias personas luego interpretando. Se utilizan muchos grupos pequeños donde las personas tienen la oportunidad de compartir y hablar con ellos mismos de manera más directa, pero esto multiplica de manera sustancial los recursos de interpretación para asegurar que todos puedan participar de manera igualitaria y asegurarse de que todo lo que se tenga para la interpretación va a afectar la dinámica de una sesión y lo exclusivo o participatorio que pueda ser. A lo largo de los años hemos hecho varios experimentos en cuanto a la creación de la tecnología de interpretación y en 2009 establecimos COATI, la colectiva para la autogestión de las tecnologías de interpretación, una colectiva que estaba comprometida con reinvertir los gastos de la tecnología de interpretación para diseñar, construir y operar otras alternativas para movimientos sociales. Y trabajando con organizaciones y formando a personas para construir esta capacidad para que los movimientos sociales tuvieran sus soluciones técnicas, tecnológicas para las conferencias. Y como mencioné, Lucía y yo hemos sido un grupo potente para introducir idiomas minoritarios. Uno de los compromisos que hicimos como colectivo, una de nuestras promesas fue trabajando dentro de las limitaciones de fondos de la Vía Campesina y trabajando con intérpretes locales o regionales para crear soluciones baratas, accesibles para resolver los problemas técnicos y crear más igualdad para estos idiomas minoritarios. Analizamos formas de maximizar las posibilidades para que las personas podrían participar en grupos pequeños y hicimos hincapié en ofrecer equipos técnicos y instalaciones para poder ofrecer interpretación simultánea a más idiomas que no fueran solamente inglés, francés, español.
Y esto incluye también ofrecer relay o return. Por ejemplo, si alguien está hablando en coreo, la intérprete va a interpretarlo hacia el inglés, y si hay un intérprete de español que no entiende el coreano, entonces hemos ofrecido la manera para la que la otra intérprete del otro idioma pudiera escuchar, gestionar la interpretación usando ese otro idioma hacia su idioma. Y también la formación de los intérpretes y mejorar su autoestima para entrar en la cabina, para hacer la interpretación simultánea en vez de consecutiva, junto con el delegado al lado, susurrando como habían estado haciendo antes. Y mucho de ello tuvo que ver con trabajar con equipo muy limitado, recursos muy limitados, y como ya mencioné, en los congresos de la vía campesina que toman lugar en muchas áreas de todo el mundo, la tecnología, hemos tenido que importar, exportar la tecnología, y hemos tenido que minimizar la cantidad de tecnología y equipos que estamos usando. Pero la clave, el momento principal de este proyecto para expandir el espacio hacia los idiomas minoritarios es que creo que fue en 2017, durante el Congreso Internacional de la Vía Campesina en Derio, cerca de Bilbao. Ya que estaba allí, estaba cerca de casa, no teníamos tantos gastos de transporte, no teníamos tantos procesos tan intensivos de exportación e importación, y simplemente podíamos meter el equipo en la furgoneta, ir hacia el otro lado del país y básicamente tener todos nuestros juguetes para poder hacer todo lo que queríamos hacer allí. Y en ese congreso teníamos 14 idiomas a la vez durante la sesión plenaria, con personas interviniendo del sur en español, inglés y francés, también en vasco, en arábico, en ruso, en indonesio y en coreano también. Ya no me acuerdo, tuvimos una larga lista de los idiomas que se hablaron allí en la sesión plenaria, y esa experiencia nos abrió los ojos. Realmente aprendimos mucho. Se escribieron muchos artículos sobre ello y empezamos a decir esta frase, que no hay revolución sin traducción, se escuchaba ya en todos los lados. Y esa experiencia nos abrió los ojos. Hubo muchos artículos al respecto, y esta idea de sin traducción no hay revolución es algo que ahora se escucha en muchos ámbitos. Y, y bueno, ahora no sé qué va a pasar, porque ahora la pandemia ha puesto fin a todas las conferencias presenciales, entonces todos tenemos que adaptar. Es la primera vez, por ejemplo, en el día de hoy, que doy una charla con interpretación por internet, y algunas personas de Coati están trabajando con los organizadores de este evento, están organizando la interpretación, y bueno, no sé, no sé qué es el futuro, no sé en qué consiste el futuro, pero hay que pensar en la tecnología. Y bueno, creo que eso era todo lo que queríamos decir, más o menos. Eh, Tenemos muchas preguntas en el chat. Sí, estoy intentando leer todas las preguntas, y son preguntas para intérpretes, diría. Entonces hay tres preguntas que, bueno, voy a empezar con dos preguntas. En primer lugar, el lenguaje corporal y, bueno, ¿qué opinamos sobre la importancia del lenguaje corporal a la hora de comunicar el entusiasmo y la pasión? Pues sí, podríamos decir que sí, algunas personas eh, florecen cuando tienen la oportunidad de usar su propia lengua. A veces les escuchamos en
hablando un inglés malo, etcétera. Entonces, Kate o Lucía, no sé si ustedes tienen un ejemplo, pero bueno, es importante ver a la persona que habla su propia lengua, es importante escuchar la lengua y ver la cara de la persona mientras habla. Pues sí, creo que hubo muchos ejemplos, muchas personas que, como dice Lucía, susurran al intérprete y luego la voz que escuchas es la voz del intérprete, la voz que escuchas en la sala. Entonces, y luego cuando ves a la persona a hablar su lengua y ves cómo se expresa usando su propia lengua con interpretación simultánea, cuando saben que se les escucha directamente, eso crea una diferencia enorme. Y también es un tema de orgullo, porque las personas son orgullosas de usar su propia lengua. Y si queremos promocionar la voz del campesino, pues puede parecer un poco extraño poner una voz encima del campesino, eh, pero es la solución, la mejor solución. Y luego, ¿cómo lograr el respeto de los académicos? Los que no son capaces de actuar solo enseñan, solo dan clase. Y sí, quería hablar de esto. Hemos visto que los campesinos hablan mucho mejor que los académicos y en este proceso algunos se, se, se hicieron, se convirtieron en traductores e intérpretes o al revés, intérpretes que se han hecho campesinos. Y los campesinos cuando hablan tienen una voz fuerte y eh, se les escucha y yo he hecho mucho trabajo en los medios para Vía Campesina y cuando un periodista podía hacer una entrevista un, con un campesino, puede recibir información mucho más pertinente que información académica. Entonces yo insto a los campesinos a hablar sin usar diapositivas. Lo que funciona mejor es compartir la experiencia, las, todo lo que ha aprendido el campesino en su vida. Es lo que debería compartir. Y luego tres, hay preguntas aquí que son en realidad para los intérpretes. Entonces, un intérprete o traductor, ¿qué haces cuando no estás de acuerdo con una decisión política que se toma en la sala? Pues interesante. Y luego, em, ¿cómo pueden tomar una decisión rápida cuando están interpretando? ¿Y cómo evitas problemas de comunicación? ¿Cómo evitas mala comunicación, sobre todo en un movimiento político? Y luego, en tercer lugar, cómo han pasado a la interpretación por Internet. Entonces, no sé si Kate y Lucía quieren hablar de estos temas. Lucía, adelante, Lucía, te escuchamos. Entonces, si alguien dice una cosa que no comparto, si alguien dice, bueno, yo puedo estar de acuerdo o no con una persona que habla de cosas, temas ideológicos, pero diría que el derecho de participar en procesos horizontales es un fu- principio fundamental para mí. Entonces, en mi opinión, este tema de dejar todo, eh, dejar mis ideas fuera de la sala, pues es algo que hay que hacer. Em, yo he tenido que, yo estoy, yo creo en la participación
eficaz de cada persona y las decisiones que se toman con la participación de todo el mundo es mucho mejor que mis opiniones personales y es mucho más importante organizar de esta manera. Y es importante pensar en el tema de la confianza. Entonces, una persona que habla en una reunión en una lengua y si hay personas que no entienden, esa persona tiene una gran desventaja porque tienen que fiarse de mí como intérprete, tienen que fiarse de que lo que estoy diciendo es correcto. Es una responsabilidad enorme y cuando trabajamos con los intérpretes voluntarios es muy importante eh, enfatizar que tienes una gran responsabilidad siendo la voz de esa persona y es mucho más importante eso que em, la opinión política del intérprete. Y desde una perspectiva profesional es impensable decir qué opinas mientras interpretas. Los intérpretes tienen una formación muy específica que les dice que tienes que decir lo que se dice en la sala y no compartir tu propia opinión. En, en un contexto más informal a veces puede ser distinto, pero eh, yo trabajo para Naciones Unidas y no me entra en la cabeza dar mi opinión de lo que están diciendo, de lo que están diciendo otras personas. Si empezara a decir mis opiniones, no acabaría nunca. Es impensable. Y he visto muchas preguntas en el chat sobre, bueno, qué consejos damos a las personas que organizan este tipo de reunión. Y bueno, la respuesta es enorme. Yo tengo una, bueno, sería eh, un libro enorme si tuviéramos que escribirlo todo, si tuviéramos que contarlo todo. El sitio web de Coati tiene muchos recursos, tiene información que hemos producido a lo largo de los años y ustedes nos pueden contactar y nos pueden pedir consejos. Obviamente, sí, es todo un honor ayudarles con la organización de reuniones en varias lenguas. El sitio web de Coati es coati.pimienta.org. Bueno, tenemos que acabar dentro de poco. Entonces, una cosa que quisiera decir para acabar, alguien le ha pedido a Kate que ponga el sitio web, entonces vamos a colgar aquí, vamos a compartir con ustedes aquí el sitio web de Coati. Bueno, un consejo es pensar en las lenguas al principio, ya desde el principio de cualquier proceso político, porque es algo que forma parte de la política, forma parte de la relación que tienes con las personas en un movimiento amplio y tiene muchas implicaciones financieras, técnicas y políticas. No es algo que puedes planificar cuando ya has organizado la reunión. Es, sí, solo un consejo práctico y no académico. Y Lucía y Kate, no sé si ustedes quieren decir algo más. Bueno, alguien nos preguntaba qué hemos aprendido trabajando por Internet. Pues para mí es la primera vez que lo hago y lo hago como ponente y no como intérprete. Entonces, no, no sé. Pero hay intérpretes que están trabajando ahora mismo que quizás tienen otras ideas que quisieran compartir y hay un técnico que está trabajando sobre este evento ahora y sé que hay muchas personas que tienen ideas sobre esto. No tengo una respuesta en estos momentos. Espero que podamos volver a las conferencias presenciales dentro de poco. Lucía, ¿quieres decir algo más? No, muy bien. Pues muchas gracias por participar, por seguir esta sesión.
Ha sido un placer y les deseamos lo mejor para la organización de eventos y reuniones con varias lenguas en el futuro. Y ahora eh, nos paramos aquí, vamos a cerrar para dejar una pausa a los intérpretes. Adiós.